2027, seguimos en un nuevo programa de La Resistencia y ahora nos toca hablar un poco sobre la Iglesia Católica, que ahí teníamos un tema que nos estabas comentando vos, Nico Riva, durante el corte. Así es, la noticia de que la Iglesia lanzó un sitio web para renunciar en el futuro a los subsidios de Estado y bancarse solamente con donaciones de privados. ¿Qué opinas, Horacio, vos de esto? Bueno, esto ya es un poco el proceso que se venía profundizando en la Iglesia Católica desde el 2018, cuando la Conferencia Episcopal hizo público y oficial el anuncio en cuanto a que iban a renunciar al presupuesto que tenía asignado el Estado Nacional, que era aproximadamente 130 millones de pesos, que si uno lo pone en comparación es un monto ínfimo. Si alguien realmente analiza lo que es un presupuesto nacional lo va a entender. Pero queremos hacer una reflexión en torno al fenómeno cultural. Digo esto porque en ese momento, cuando claudica el debate por el aborto, ¿qué sucedió? Sucedió que las mismas personas que marchaban con el pañuelo verde salen a marchar con el pañuelo anaranjado. Digo esto porque hay que entender los procesos. Esta noticia que parece algo tan efímero, algo que parece que no tiene vínculo alguno, en realidad está todo conectado íntimamente. Cuando se pierde el debate por el aborto, ¿por dónde quiso llevar la discusión siempre el sector feminista? Es decir, bueno, los sectores pro vida son todos religiosos y se dieron cuenta que en realidad había una moral cristiana enquistada en la raíz cultural de esta nación que necesitaban desarraigar para así poder imponer un proyecto hegemónico del progresismo internacional. Como vieron que no pudieron torcer la voluntad de los senadores, decidieron dar la batalla justamente en el plano cultural, valga la redundancia, pidiendo ya no por la legalización del aborto, sino que previamente tenían que pedir separación Iglesia y el Estado. ¿Y cuál fue la excusa? Los fondos públicos. Esa fue la excusa. Era una excusa porque en el fondo lo que se busca es separar la moral cristiana de la nación argentina. Digo esto porque primero que cuando se habla de separación Iglesia y el Estado hay que tener dos cuestiones a tener en cuenta. La primera, que es la más básica, que cualquier historiador lo conoce, que fue: ¿cómo surge el artículo 2 de la Constitución Nacional que promueve que el gobierno federal va a sostener el culto católico? Surge justamente por una negociación en el proceso constituyente de 1853, en el cual se hace alusión a que durante los periodos que van de 1820 a 1824, especialmente 1822, Rivadavia confisca los bienes de la Iglesia Católica, confisca el diezmo, confisca la administración de los bienes privados para subvencionar su gobierno y una guerra que había en curso. Digo esto porque también salieron algunos liberales a apoyar con el pañuelo anaranjado. Pareciera ser que como que tiene una doble moral, porque algunas propiedades privadas no la defienden, pero otras sí. Digo, seamos bastante coherentes. El segundo punto a considerar, que hay que tener en cuenta, que es lo que realmente nos interesa, es justamente la cuestión de los valores. Cuando se pide separación Iglesia del Estado, fíjese que ya la propia Iglesia, a pesar que fue robada y confiscada por el Estado argentino, con tal de no generar conflictos y divisiones, aceptó justamente renunciar a los fondos públicos que le correspondían legítimamente y financiarse en forma privada, como bien ha noticiado acá Rivarola. Pero aún así sigue la lucha esta de separar Iglesia y Estado, porque, como insisto, es una lucha por los valores, es una lucha cultural por descristianizar la sociedad argentina. Bueno, veamos, ¿no? ¿Por qué se quiere justamente descristianizar la Argentina? Veamos cómo nació Argentina, ¿no? ¿De dónde venimos? En realidad, nosotros, como ya saben la mayoría de la gente, qué es lo que defiendo yo respecto a la hispanidad. Nosotros venimos justamente, ¿no?, del Imperio Español. El Imperio Español vino justamente a través de la cruz y la espada, ¿no?, y la pluma. Esos son los tres pilares por los que vino justamente España acá a este continente. Ahora veamos, ¿por qué se quiere justamente descristianizar? Porque va a haber mucha gente que nos escucha que capaz que sea atea, capaz que sea judía o capaz que sea, no sé, islámica, capaz que haya algún porcentaje, que se estará preguntando cuál es el motivo por el que se defiende tanto la cristianización. Estos son unos fanáticos religiosos, muchos van a decir. Y es que no, señores, en realidad, cuando la tradición y la iglesia caen, ¿no?, cuando se hace un retroceso justamente en esto que nos hace identitarios, ¿no?, que nos dan una identidad, que somos nosotros los argentinos, cuando nos quitan esto, que son las bases de la Argentina, que están, como bien dijiste vos, Horacio, en la Constitución, y en la base de la cultura propia argentina, ¿no?, la moral nuestra viene justamente del cristianismo. Cuando se desarraiga todas estas cosas que, valga la redundancia, nos arraigan a nuestros ancestros y a nuestras bases, ahí es cuando puede entrar justamente el globalismo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando las personas empiezan a depender más del Estado. Porque claro, cuando a una persona le sacas el sentido de
identidad, esa persona pierde toda noción de soberanía, ¿no? No sabe qué es lo que defiende, si es que defiende. Por eso es importante el tema de la cristiandad, no por el hecho religioso, sino por el hecho identitario. A ver, claro, para los católicos capaz que tenga otro sentido, ¿no? O para otro tipo de cristianos. Pero en el fondo es esto, no es el ataque a la religión. Está muy bueno el análisis que hace vos, Horacio, respecto a algunos sectores del liberalismo o el libertarismo que atacan justamente esto sin saber que estos problemas, las consecuencias de separar Iglesia y Estado, les va a perjudicar a ellos. ¿Por qué? Porque la gente necesita tener a alguien, ¿no? en el que aferrarse. Ese alguien puede ser la familia o ese alguien puede ser el Estado. Esos son los dos grandes... Y también una fuente de su moral, ¿no? Por supuesto. Si no es la Iglesia la que te define tu moral, lo único que te define la moral es la ley. Y la ley la promueve el Estado. O la educación, que también está monopolizada por el Estado, sea de gestión pública o de gestión estatal. Privada. Exactamente, Horacio. Acá en este punto quisiera hacer mía la observación que ha realizado Luna en cuanto al globalismo. Tengamos en cuenta que tanto la fe como la familia son los principales escudos que tiene el individuo frente al poder político, y tal como lo planteó muy bien Negraros, nuestro querido Ale, algo que dijo muy cierto es el siguiente punto. Si no promueve la fe una institución intermedia en base a las tradiciones, es decir, en base al orden espontáneo que efectivamente ha funcionado en este país, lo que termina promoviendo el derecho no es más que una agencia positiva, como puede ser la ley. Bastaría entonces ver que justamente si nosotros desarraigamos la identidad local, desarraigamos la fe, desarraigamos aquello que es un escudo en base a las tradiciones y las buenas costumbres frente al poder de turno, ese poder de turno puede imponer cualquier agenda, que ya no va a ser solamente el aborto, que claramente que es una de las principales banderas que lleva adelante, sino va a ser también una imposición cultural foránea, porque no es una cuestión meramente casual que todos estos procesos de lucha en contra de las naciones tienden siempre a homogeneizar todas las culturas en el mundo. De repente se está buscando un proyecto a nivel global en el cual se busca desacreditar la historia propia para crear un nuevo hombre, para crear una nueva historia en el cual un único ente puede dirigir el destino de todas las naciones. Tanto es así, fíjate, Horacio, nos vestimos igual acá que en Japón, ¿no? Es un análisis creo que hiciste en un vivo tuyo. ¿Cómo puede ser que en una sociedad donde antes, perdón por mi ignorancia, la cultura de Japón justamente no es mi tema favorito, pero donde veíamos samuráis, ¿no? Se terminan vistiendo igual que en nuestras tierras, que había gauchos, ¿no? Este desarraigo de las culturas, justamente de las tradiciones, perdón, genera justamente esto, ¿no? Gente que ya no tiene sentido de nación, ¿no? Sentido de patria, ya no sabe qué es lo que defiende. Y cuando no sabemos qué es lo que defendemos, directamente no defendemos nada. Y además, cuando estamos hablando de separación iglesia del Estado, mucha gente va seguramente y en forma legítima contraargumentar respecto al Estado laico. Y acá queremos hacer una cuestión y una salvedad en torno a lo intelectual, que es el siguiente punto. No confundamos conceptos tanto en lo político como en lo jurídico. Vamos a aclarar dos cuestiones básicas para ya más o menos cerrar esta participación. En primer lugar, el concepto de Estado laico cobra vigencia después de la Revolución Francesa. Tenemos que entender también el contexto histórico. Lo que se busca justamente es atacar a la Iglesia para imponer un proyecto propio de la Ilustración. Entonces, ¿cuál sería el argumento moral por el cual yo debo renunciar a mi fe para seguir creyendo obedientemente el dogma de los iluministas? Si les molesta mi dogma católico, sean coherentes y no quieren imponer un dogma que también te dé igual validez en todo caso en cuanto a argumentos. Digo, eso por un lado. Segundo, no confundamos laicismo con Estado laico, porque en Argentina ya se profesa una suerte de Estado laico. ¿En qué sentido? Lean el artículo 14 de la Constitución Nacional, donde la libertad religiosa está salvaguardada, y es la libertad negativa, esa libertad que defendió Thomas Jefferson en cuanto que el Estado no venga a imponer una determinada forma de creer y de entender la vida. Que el Estado no le diga a un pastor protestante cómo tiene que llevar adelante su prédica, que el Estado no impida el culto católico que quiera afianzarse en alguna zona rural. Digo esto porque es muy interesante ver justamente cómo proliferó la libertad religiosa
en algunos espacios, tiempos atrás, que permitía la coexistencia pacífica y cómo esa supuesta tolerancia dentro de este laicismo impuesto por el progresismo acá en Argentina se ha convertido en un proceso que va de la tolerancia a la imposición. Ejemplos puntuales voy a dar dos. Vean cómo sucede con la objeción de conciencia en aquellos médicos cristianos que están obligados a abortar. Vean lo que sucedió con una circular en Chaco donde se impedía que se pueda rezar en algún espacio público o hacer alusión a la figura de Dios en un espacio público. Si es un espacio público que nos pertenece a todos, yo estoy de acuerdo que tanto un evangélico como un ateo, como cualquier credo, pueden expresarse porque en efecto, y acá lo decimos los chicos que estamos en la radio, uno cuando ingresa al trabajo no deja su familia afuera, no deja su fe afuera, porque somos un ente que justamente tiene una unidad en cuanto a sus valores, sus credos, sus formas de vida. Justamente es muy discriminatorio este concepto de Estado laico, que en realidad es laicismo, en el cual lo que dicen, bueno, todas las culturas valen, todos los credos valen, todo el relativismo moral, se le puede rezar a la Pachamama, se puede creer en esas teorías de género, pero si querés creer en Dios y defender a Dios desde el Estado que te pertenece a vos, porque la patria somos todos, automáticamente ahí ya sos excluido. Exacto. Y yo te agregaría un punto cuando vos hablaste de lo de la iglesia y del Estado, que en realidad decían que querían separar a la iglesia del Estado, pero en realidad yo creo que más bien querían separar a la gente de la iglesia. Ajá. Porque de hecho la iglesia y el Estado, la separación es más que una parte económica que le cede el Estado por circunstancias que vos ya explicaste de manera correcta. Pero ¿qué pasa? Acá se hizo una votación para ver si se aprobaba o no la ley del aborto. Bueno, ellos siempre dicen que si lo dice la mayoría, si lo dice una democracia, incluso se podía ver, por ejemplo, cuando intentaron hacer esta suerte de nueva revolución de las universidades, que eran 50, 60 personas que votaban adentro de la universidad, y si esa democracia, pseudodemocracia que armaban ellos mismos, tenían una mayoría, ya tomaban la facultad. Pero bueno, acá si hubiese sido que se aprobaba el aborto, iban a decir no, porque ya hubo una mayoría democrática que aprobó el aborto, así que ya el aborto es incuestionable y no se puede cuestionar. Pero ¿qué pasa? No se aprobó el aborto. Entonces, claro, no pueden cuestionar, decir no, pero en realidad no es que era democracia, porque no, hay que cuestionar que, claro, no se aprobó el aborto porque hay un ente malvado, perverso, que es la iglesia, que nos está perjudicando acá y que está metida dentro de las entrañas del Estado y que tenemos que eliminarlo para que el Estado pueda tener la libertad real de la democracia para poder aprobar la ley del aborto. Y en realidad, nadie en el Estado, de hecho teníamos un gobierno bastante anti-iglesia, recibió órdenes de la iglesia para decirles cómo tienen que votar. Claro. Sino que los diputados y senadores votaron por convicción propia, por una moral que tienen inculcada. Incluso algunos ni siquiera tienen una moral cristiana, simplemente son ateos, pero tienen los valores occidentales inculcados. Decidieron votar en contra. ¿Cuáles son los valores occidentales, no? Respecto al cristianismo, pero sí, obviamente. Pero claro, a ellos lo que se refieren es que el Estado promueva de manera más fuerte, porque de hecho lo hace, el anticatolicismo y el anticristiandad. Eso es lo que se promueve cuando se dice iglesia y Estado, no sacar un financiamiento de... no me acuerdo cuánto habías dicho que era. 130 millones. 130 millones que probablemente el INADI tenga más que presupuesto que eso. O sea que no es un tema de presupuesto. Y de hecho, fíjate cuánto sale la Cámara de Diputados y cuántos hay de asesores en un solo diputado y ya te vas a dar cuenta de que no es un tema de presupuesto lo que le molesta a esta gente. Ya para finalizar el análisis que estamos haciendo respecto a la separación iglesia y del Estado, ha sido muy prudente las palabras que nos dice Nereros en este sentido, porque a mí se me remite en el acto, y acá me podría incluso hasta validar el UNE que ha estudiado este proceso, en torno a la Revolución Francesa y cómo los revolucionarios llamaban a la Iglesia Católica la infame. Claramente que desde su origen el Estado moderno pareciera tener una enemistad marcada con la fe. E insisto, justamente porque la fe es, junto a la familia, ese escudo que tiene el individuo para no quedar desnudo frente a los políticos. Y en este punto, cuando se hablan de los valores occidentales y la idea de separar los valores de la sociedad y que la gente termine comprando cualquier tipo de moral relativista,
no solamente se puede hablar de la moral cristiana como esa idea abstracta de no matarás, no robarás, no violarás, no mentirás. Piensen también que parte de la tradición romana, que ya viene desde Ulpiano y que toma en principio San Agustín y que después termina perfeccionando Santo Tomás de Aquino, tenía 4 grandes premisas, que era básicamente, en primer lugar, procurar el bien y evitar el mal. En segundo lugar, no dañar a nadie. Acá vemos cómo muchos proyectos geopolíticos claudicarían si uno realmente viviese estos 2 principios. Un tercer principio que era dar a cada uno el suyo, lo cual ya diseña un sistema judicial muy equitativo. Y un cuarto principio que le agrega Ulpiano y que de hecho es la esencia de todo buen cristiano, es vivir honestamente. Así que yo creo que en este punto sería bueno ver que, a pesar de que desde 2018 la Iglesia ya decidió renunciar a sus fondos, ¿por qué se sigue insistiendo con este tema? Porque, y esto es un saludo para muchos que se pusieron el pañuelo anaranjado siendo supuestamente anticomunistas, entiendan que en el fondo siempre tuvimos razón. La lucha nunca fue por el presupuesto, la lucha fue un proyecto cultural para desarraigar los valores que hicieron grande esta nación. Muy bien, 20:43. Y bueno, también pueden comunicarse al 351-666-2286 para mandarnos su opinión, su mensaje, su saludo, su insulto, si tienen ganas también, no tenemos ningún problema. Estamos abiertos a diálogos y a insultos por igual. Y bueno, nos vemos en el próximo bloque. Vamos a una tanda.